Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde diseccionamos cada mirada, cada sonrisa, cada suspiro de nuestros amados Demet y Can. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a sumergirnos en un momento que, bueno, digamos que lo cambió todo. Sí, estamos hablando de esa noche romántica, esa velada que prometía ser un cuento de hadas y que, de repente, puso patas arriba todos los planes. Prepárense para un análisis exhaustivo, porque hoy no vamos a dejar piedras sin remover. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de las miradas intensas y los silencios reveladores, un pequeño favor, si aún no son parte de esta familia, ¿qué están esperando? Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a la conversación en los comentarios. Queremos saber qué piensan. Ahora sí, vamos al grano. A ver, ¿recuerdan la expectación? La anticipación era palpable. Después de tantos altibajos, después de tantos malentendidos y reconciliaciones, Demet y Can finalmente se habían decidido a tener esa noche especial, esa noche que prometía reavivar la llama y solidificar su amor. Todo estaba planeado al detalle, el restaurante elegante, la música suave, la promesa de una conversación profunda y sincera. Era la culminación de meses, incluso años, de una relación que había cautivado a millones, una relación que se había tejido a través de las pantallas y que, poco a poco, había trascendido la ficción para convertirse en una realidad tangible, aunque a veces tormentosa. Imaginen la escena, la luz tenue del restaurante reflejándose en las copas de cristal, el suave murmullo de las conversaciones ajenas creando una atmósfera íntima y acogedora, el aroma exquisito de la alta cocina flotando en el aire. Demet, radiante en un vestido elegante pero sencillo, que resaltaba su belleza natural. Can con su sonrisa encantadora y esa mirada que derretía hasta el hielo. Parecía sacado de una película romántica. Se sentaron a la mesa, se tomaron de las manos y se sonrieron, esa sonrisa cómplice que solo ellos entendían, una sonrisa que hablaba de un pasado compartido, de un presente emocionante y de un futuro prometedor. Hablaron de sus proyectos, de sus sueños, de sus miedos. Se abrieron el uno al otro como nunca antes, dejando atrás las máscaras y las defensas que a menudo utilizaban para protegerse del mundo exterior. El primer plato llegó y lo disfrutaron con calma, saboreando cada bocado y cada instante. La conversación fluía con naturalidad, entre risas y confidencias. Parecía que nada ni nadie podría interrumpir ese momento mágico. Se sentían completos, unidos, enamorados. Era la noche que habían estado esperando durante tanto tiempo. Pero como suele suceder en la vida real, y más aún en las historias de amor que nos encantan, las cosas no siempre salen como uno las planea. Y en el caso de Demet y Can, un pequeño detalle inesperado intervino para modificar drásticamente el rumbo de la noche. Un detalle que a la larga se convertiría en un punto de inflexión en su relación, un catalizador de cambios y transformaciones que pondrían a prueba la solidez de su amor. ¿De qué detalle estamos hablando? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías circulando por internet, y como buenos detectives del corazón, vamos a explorarlas juntas. Prepárense porque algunas de ellas son de lo más jugosas y reveladoras. Algunos dicen que la interrupción fue una llamada telefónica, una llamada urgente que obligó a Can a ausentarse por un tiempo, dejando a Demet esperando en el restaurante con la incertidumbre carcomiéndola por dentro. ¿Sería un problema laboral? ¿Una emergencia familiar? ¿O quizás, un fantasma del pasado que regresaba para atormentarlos? Esta teoría es quizás la más plausible, dada la apretada agenda de ambos y la constante presión a la que estaban sometidos. Imaginen la frustración de Demet al ver a Can levantarse de la mesa con una expresión preocupada, sin saber qué estaba pasando ni cuándo volvería. La espera debió ser angustiante. Otros, más dramáticos, sugieren que la interrupción fue la aparición inesperada de otra persona, una figura que conocía a Can y que, por alguna razón, provocó una reacción inesperada en Demet. Quizás una exnovia celosa, quizás un antiguo amigo con secretos ocultos. La verdad es que las posibilidades son infinitas, y la imaginación de los fans no tiene límites. Esta teoría, aunque más rocambolesca, no deja de tener su atractivo, especialmente si consideramos el pasado sentimental de Can y las posibles heridas que aún no habían cicatrizado por completo. La llegada de una expareja podría haber desatado viejos fantasmas y sembrar dudas en la mente de Demet. Incluso hay quienes rumorean sobre un encuentro con un productor influyente, que le ofrecía a Can un papel estelar en una superproducción internacional,
pero con la condición de que aceptara ciertas cláusulas contractuales que no eran del agrado de Demet. Una decisión que podría haber puesto en jaque el futuro de su relación. Esta teoría, aunque menos romántica, pone de manifiesto las presiones del mundo del espectáculo y los sacrificios que a veces hay que hacer para alcanzar el éxito. Pero más allá de las teorías, lo que sí sabemos con certeza es que esa noche romántica, que prometía ser el punto de inflexión en su relación, terminó siendo un catalizador de cambios inesperados. La interrupción, sea cual sea su origen, obligó a Demet y Can a enfrentarse a verdades incómodas, a replantearse sus prioridades y a tomar decisiones difíciles. Les obligó a mirar hacia adentro y a cuestionar si realmente estaban en el mismo camino, si sus sueños y aspiraciones eran compatibles. Y es que a veces son los momentos inesperados, los imprevistos que nos sacuden de nuestra zona de confort, los que nos obligan a crecer y a madurar. Y en el caso de Demet y Can, esa noche romántica fallida se convirtió en una oportunidad para fortalecer su relación, aunque el camino no fuera precisamente un lecho de rosas. Fue una prueba de fuego, una oportunidad para demostrar si su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. ¿Cómo reaccionaron Demet y Can ante esta inesperada situación? Esa es la pregunta del millón. ¿Se dejaron llevar por la frustración y el resentimiento, o fueron capaces de superar el obstáculo y encontrar una solución juntos? ¿Se hundieron en un mar de reproches y acusaciones, o fueron capaces de mantener la calma y buscar un terreno común? Aquí es donde vemos la verdadera fortaleza de su relación. Porque a pesar de la decepción inicial, ambos demostraron estar dispuestos a luchar por su amor. Se sentaron a hablar con el corazón en la mano, y se sinceraron sobre sus miedos, sus inseguridades y sus expectativas. No fue una conversación fácil, hubo lágrimas, gritos y momentos de silencio incómodo. Pero al final, lograron conectar a un nivel más profundo, entender las necesidades del otro y encontrar un compromiso que les permitiera seguir adelante. Demet, con su espíritu independiente y su fuerte carácter, no se conformó con las excusas. Quiso saber la verdad, quiso entender qué había pasado y por qué. No estaba dispuesta a aceptar medias verdades ni a vivir en la incertidumbre. Necesitaba respuestas claras y honestas para poder confiar plenamente en Can. Y Can, por su parte, se abrió a ella como nunca antes, revelándole sus vulnerabilidades y demostrándole que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Le contó detalles que nunca antes había compartido con nadie, le mostró su lado más vulnerable y le prometió que nunca más volvería a ocultarle nada. Y así poco a poco fueron reconstruyendo su relación, ladrillo a ladrillo, superando los obstáculos y aprendiendo de sus errores. La noche romántica fallida, lejos de separarlos, terminó uniéndolos aún más, convirtiéndose en un símbolo de su compromiso y su determinación. Se dieron cuenta de que el amor no es solo pasión y romance, sino también trabajo, sacrificio y comunicación. Pero no todo fue un camino de rosas, por supuesto. Hubo momentos de duda, momentos de tensión, momentos en los que parecía que todo estaba perdido. La desconfianza se había instalado en su relación y era difícil erradicarla por completo. Las discusiones eran frecuentes y a veces subían de tono. Incluso llegaron a plantearse si realmente valía la pena seguir luchando por algo que parecía destinado al fracaso. Pero al final, el amor prevaleció. Y Demet y Can demostraron que cuando dos personas se aman de verdad, son capaces de superar cualquier obstáculo, por grande que sea. Aprendieron a perdonar, a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Se convirtieron en un equipo, en un frente común contra las adversidades. ¿Y es que no es esa la esencia de las grandes historias de amor? La capacidad de superar las adversidades, de aprender de los errores y de crecer juntos, a pesar de las dificultades. La historia de Demet y Can es un ejemplo de ello, un recordatorio de que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucha paciencia. Es un camino lleno de obstáculos, pero también de recompensas. Así que, mis Candemir adictos, la moraleja de esta historia es que no debemos tener miedo a los imprevistos, a los obstáculos que se cruzan en nuestro camino. Al contrario, debemos verlos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestras relaciones. No hay que rendirse ante la primera dificultad, sino perseverar y luchar por lo que realmente importa. Y si, como Demet y Can, estamos dispuestos a luchar por nuestro amor, podemos superar cualquier desafío y alcanzar la felicidad que tanto anhelamos. La felicidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día, con esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucho amor.
Y con esto, llegamos al final de este análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos desentrañado los misterios de esa noche romántica fallida y hemos descubierto cómo Demet y Can lograron convertir un revés en una oportunidad. Hemos visto cómo su amor fue puesto a prueba y cómo lograron salir fortalecidos de la experiencia. Recapitulando brevemente, la noche romántica, que prometía ser un cuento de hadas, se vio interrumpida por un evento inesperado. Este evento obligó a Demet y Can a enfrentarse a verdades incómodas y a tomar decisiones difíciles. A pesar de las dificultades, lograron superar el obstáculo y fortalecer su relación, demostrando que el amor verdadero requiere esfuerzo y compromiso. Su historia nos enseña que no hay que rendirse ante las adversidades y que, con amor y perseverancia, se puede superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Sus comentarios y su apoyo son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus opiniones y teorías sobre la noche romántica de Demet y Can en la sección de comentarios. Me encanta leer sus ideas. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la interrupción? ¿Cómo creen que afectó a su relación a largo plazo? Déjenme sus comentarios. Y ahora el último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos Candemir adictos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. No olviden que el amor siempre encuentra un camino.